Oye, pues presentas Como yo te amo, tu nuevo libro. ¿Cómo estás ante este lanzamiento? Pues bien, la verdad que pues un poco expectantes ante todo esto porque salió el libro hace poquito más de un mes y tal, estamos empezando a dar entrevistas a medios como vosotros y tal, estamos como muy agradecidos de todo lo que está pasando. Bueno, la verdad que nos están pasando cosas muy bonitas, parece que a la gente le está gustando, hemos tenido así ya un par de presentaciones y nos queda una y pues muy contentos de que a la gente lo reciba con ganas y les esté gustando, la verdad. Y háblame un poco del libro, para los que todavía no se hayan decidido a comprárselo, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues mira, Como yo te amo es un libro que nosotros nos lo planteamos como un homenaje a las grandes figuras de la cultura española del siglo XX, sobre todo porque es un poco donde se corta la historia, luego ya veremos, como queda todavía mucho por delante con otros artistas para ver, pero nos centramos en el siglo XX de la cultura española porque considerábamos que en los últimos años todos los personajes que forman parte del libro, pues la mayoría por los más jóvenes son recordados casi como un meme, ¿no? Los últimos momentos de la vida de Sara Montiel y sus apariciones televisivas, el último matrimonio también como muy polémico en televisión de Cayetana de Alba, las broncas familiares ahora de Rocío Jurado y todos ellos, y nos daba como mucha pena que hubiese una parte de la sociedad que por edad, no por otra cosa, no conozcan las historias anteriores de estos personajes o con respecto sobre todo a su carrera, ¿no? Porque sería como muy difícil hablar de lo que es la cultura española y la cultura popular ahora en este momento sin tener en cuenta todas las barreras que ya rompieron todos estos artistas y personajes que forman parte del libro. Entonces, sobre todo lo planteamos como un homenaje no para reivindicarlos, porque al final todos son muy conocidos, han tenido una trayectoria muy larga y los seguimos viendo en los medios, no hace falta reivindicarlos, pero sí darles un poco su lugar con respecto sobre todo a la labor cultural que hicieron en su época. Y comentas que, bueno, eso, que Como yo te amo es el homenaje, ¿no?, que se merecía la cultura española y de hecho al principio del libro dices como que, pues que el cine no gustaba mucho, todo tenía como muchas críticas, ¿no? ¿Crees que hace un poco de falta traer ese pasado para que la gente lo conozca un poco más y pueda juzgarlo con conocimiento de causa, ¿no? Sí, total. Me pasa lo que comentas, que es que, como bien has leído en el libro, que llega un momento en el que ya todos hablábamos casi sin conocimiento de lo malo que eran las películas españolas, lo cutre que era, bueno, ya incluso la televisión, los programas y series que adaptamos, ya a todo el mundo le parece como que es la versión cutre, la versión barata, con la música ocurre lo mismo. Sin embargo, no ha sido así. Tenemos cosas y carreras que lo avalan a lo largo de toda la historia, ¿no? O sea, me parece impensable que podamos decir que el cine español es malo cuando venimos de Almodóvar, de algo reciente, tenemos a Buñuel en referentes del cine y tenemos actores y actrices que llegaron a Hollywood mucho antes que Penélope Cruz, como son Carmen Sevilla o Sara Montiel, ¿no? Entonces, y con la música pasa lo mismo, o sea, incluso algunos que no forman parte del libro que se nos han quedado fuera, como Lola Flores o Marisol, que tuvieron una trayectoria internacional espectacular, incluso que muchos de ellos influyeron a otros personajes relevantes para la cultura universal, que eso también trata un poco el libro, ¿no? Todos se cruzan con un personaje que conocemos todos de sobra y llegan a influir en la vida de estas personas. De personajes internacionales muy importantes, desde luego. Sí. Entonces, bueno, queríamos un poco reivindicar la cultura española en general y qué mejor manera que ponerle como un espejo al lector de frente que lo comparase con las historias de estos personajes que hemos conocido durante mucho tiempo y no les hemos dado a veces el lugar que merecían. ¿Y crees que también con este libro se va a poder acercar un poco más a todas estas personalidades, pues a gente de nuestra generación y más jovencitos que nosotros, que no conocen bien, que no saben bien? ¿Crees que con este libro vas a llegar a ese público para que sepan un poquito más? Pues es un poco nuestra intención, porque es verdad que quizás el público mayor que lee, las abuelas, los abuelos que tiran de la lectura, por lo general quizás no están tan acostumbrados a leer en libros ilustrados, ¿no? O sea, pienso en mi abuela y en los libros que lee y por lo general pues son novelas, que son novelas o ensayos, pero en los que solamente hay texto, porque ha sido como el formato tradicional. De toda la vida para los amantes de la lectura, ¿no? Entonces, el tener ese factor, que el libro es como muy visual, además se pueden comprobar las historias, o sea, en todas las páginas normalmente si se cuenta algo, si hay espacio luego está ilustrado con imágenes reales de ese momento y con cosas que lo avalen. Entonces creo que el formato, que juntando los textos con la imagen, sí que puede ser un poco más novedoso para personas más jóvenes o para personas de mi generación que no hayan tenido esa misma inquietud por conocer el pasado de nuestra cultura popular, y creemos que por ahí
ahí sí que podemos enganchar a un público más joven. Ojalá, la verdad que nosotros estaríamos encantados y sería como nuestra mayor misión cumplida. No, seguro que sí. Yo creo que es una forma, yo así a medida que me lo voy leyendo, es una forma de dar a conocer cositas que igual dices, pues no me voy a poner a leerme una biografía enorme de tal persona, claro, a no ser que me interese muchísimo, y sin embargo con esto te quedas con cosas que igual no sabías y oye, pues la verdad que es súper interesante. Y bueno, vamos a entrar un poquito en el libro en sí, ¿vale? Cuéntame cómo has escrito este libro. ¿Cómo has ido recopilando toda esta información? Porque yo me imagino que habrán sido horas y horas y horas. O sea, como un TFG a lo grande, un TFM, todo esto. Sí, total, o sea, totalmente de acuerdo. La verdad que, bueno, al principio cuando nosotros empezamos a hacer el libro, que lo empezamos a hacer a la par, casi un poco, o sea, normalmente yo terminaba antes los textos y luego ya se empezaban a ilustrar para poder sacar momentos de lo que vienen siendo los textos, pero ha sido pues un trabajo largo, pero a la vez agradable para mí, porque como me gustaban todos estos temas, yo ya tenía como muchos conocimientos acerca de algunos personajes, de otros, sin embargo, conocía poco y he sido el primer sorprendido en descubrir sus carreras, en descubrir la relevancia que han tenido para el mundo entero, incluso los encuentros esos de los que hablábamos antes, yo algunos los conocía, pero otros no, entonces ha sido pues un proceso muy bonito, porque al final era un poco como abrazar nuestra cultura, entender un poco de dónde veníamos, y pues me he pasado muchas horas viendo documentales, viendo series, viendo programas de televisión, entrevistas en YouTube, que gracias a Dios Internet está plagado de documentos audiovisuales. Claro. Con los que podemos volver a estos artistas y investigarnos. Entonces ha sido fácil en ese sentido, en cuanto a que el material está disponible y es fácil acceder a ello, pero bueno, ha sido difícil luego también el ir montando las historias, construyéndolas, organizarlas cronológicamente. Igual cogía un dato de una entrevista, pero era de algo que ya había escrito y lo tenía que meter un poco medio por ahí. Entonces, bueno, ha sido como muy divertido, como un experimento prácticamente. Claro, porque al final he visto que en la bibliografía hay infinidad de lo que tú dices, de programas, de todo, y al final serán pinceladitas de aquí, pinceladitas de acá, entonces el trabajazo, la verdad que es contundente. La verdad que sí. Y para hacerlo de la bibliografía me costó mucho, porque me parecía prácticamente imposible hacer una bibliografía exhausta del libro, ¿no? Entonces al final me tomé un poco como la licencia de recopilar los documentos que me parecían más interesantes y juntarlos por si algún lector está interesado en estos temas y quiere conocer algo más. Claro, porque igual de repente un detalle de lo que pasó X día en la vida de Cayetana de Alba lo sacaba de una entrevista, o sea, y luego otros, o sea, fue como hacer un rompecabezas entre toda la información que fui buscando poquito a poco, pero ha sido muy divertido, la verdad. ¿Y por qué elegiste estas personalidades, estos artistas, o por qué ellos? Y no, como bien me has dicho, has dejado fuera a Lola Flores, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo fue eso? Pues mira, nos tuvimos que poner como unos criterios a seguir y sobre todo a cumplir para que el libro tuviese como una coherencia, ¿no? Entonces, principalmente por la temática del libro decidimos que tenían que ser españoles, incluso antes de que tomase como todo un poco más forma, había otro personaje como la reina Sofía que podría haber estado en el libro y que al final se nos cayó simplemente pues por el hecho de no ser española, ¿no? Y además como tampoco ha tenido una trayectoria en la que se haya involucrado precisamente mucho en la cultura españona, incluso dicen que el castellano todavía no termina. Que no lo termina, es verdad. Claro, entonces, bueno, me parecía como injusto que tuviese ella este lugar en un homenaje a nuestra cultura y que no lo tuvieran otros. Entonces, bueno, sobre todo eso, que fueran españoles, que hubiesen tenido una trayectoria internacional y que también, que esto era lo más importante y lo más difícil, que en algún momento de sus vidas hubiesen chocado o hubiesen conectado con algún personaje relevante para la cultura universal, como Frank Sinatra, Ava Gardner, Hitler, James Dean, bueno, Jackie Kennedy, todos los que salen en el libro, y que de esa manera hubiese formado parte de su vida, ¿no? Y era como una manera de demostrar hasta dónde habían llegado, ¿no? Hasta ver si Frank Sinatra se inspiró en Carmen Sevilla para hacer alguno de sus éxitos más populares, que podría haber sido, o seguramente Ava Gardner no hubiese actuado de la misma manera si no hubiese tenido ese romance con Luis Miguel Dominguín.
Claro, y no se hubiese reflejado en esa pantalla. Entonces, bueno, eso ha sido como lo más difícil y lo que nos ha servido de criba, ¿no? Sobre todo con personajes con los que nos han quedado fuera, como Lola Flores, o Marisol, o Camilo Sesto, que no era porque no hubiesen, o Concha Piquer, no porque no hubiesen tenido toda esa trascendencia, incluso algunos seguramente sean más relevantes que otros que sí que forman parte del libro, pero no encontrábamos como ese choque, o sea, por supuesto habían conocido a un montón de personajes, pero no tan estrecha la unión, no tan, ¿no? Claro. Exacto, era como para que el envoltorio quedase un poco más bonito y fuese también sorprendente para el público. Indagando en las historias, ¿ha habido alguna que te haya sorprendido en concreto que no conocieras, que hayas dicho, ostras, esto qué fuerte, que yo esto no lo sabía? Pues la verdad es que, si te soy sincero, un montón de ellas, sobre todo, mira, del personaje que yo tenía como menos información por época, o porque al final cuando yo era pequeño no trascendía tanto, era Imperio Argentina, ¿no? Entonces, la mayoría de todo lo que he tenido que ir aprendiendo sobre ella y conociendo no tenía ni idea. Entonces, he de decirte que a mí también me ha sorprendido mucho, porque Imperio ya me la he leído y me ha sorprendido muchísimo. Ostras, bueno, no sabía nada de ella. Total, a mí me pasó un poco lo mismo, o sea, sabía quién era, la ubicaba, pero me pareció flipante cuando me puse a investigar y me di cuenta que es que la habían mandado, la habían llamado desde Alemania para hacer cine propagandístico nazi. Muy y que fuerte. Además encima lo había hecho. Sí, sí, claro, ella sin ningún tipo de importancia, ella lo hizo y fuera. Sí, ahora luego lo pagó, claro, luego porque al final estuvo muchos años después de fallecer Franco, que en España no trabajó, incluso esa anécdota que va a actuar en el no sé si era en el Carnegie Hall en Nueva York, y había pancartas en la puerta diciendo no entréis, es la amante de Hitler. O sea, sí, es cierto, claro. ¿Cómo es esa historia? Es que es todo trepidante. Eso es brutal. Sí. Y luego, pues, con mini conexiones, ¿no?, entre los personajes. Ay, mira, me acabo de acordar de una historia que me hace mucha gracia, que no la conocía, y es que cuando Rocío Dúrcal formó parte de la huelga de actores que luchaban por conseguir unos mejores derechos en la profesión, estuvo detenida y estuvo en el calabozo. Fíjate. Y fue Lola Flores la que fue allí a la comisaría y decir, yo soy la Lola de España, ahora mismo me sacáis a mi amiga, que es Rocío Dúrcal, y yo pago la fianza. Y pagó, no me acuerdo cuántas pesetas eran, el libro salí, me parecían como historias increíbles. Alucinantes. Increíbles. Claro, y si no se busca, y si no se indaga, al final eso se termina perdiendo. Entonces está muy bien el trabajo que has hecho en este libro, la verdad que sí. Pues muchas gracias, Raquel, qué alegría. Sí, desde luego que sí. Y luego también me ha gustado mucho que a cada persona le has puesto como un adjetivo al principio de cada biografía, ¿no? ¿Por qué has puesto esos adjetivos en concreto? Quiero decir, por ejemplo, tengo aquí anotado Almodóvar, la generosidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con Carmen Sevilla estaba clarísimo que era la simpatía, creo, ¿no? Ya, es que es la persona más simpática de España, ¿no? Es nuestra simpática nacional. Claro, pero por ejemplo, Almodóvar, la generosidad, o Dúrcal, la fortaleza. Cuéntame un poco. Pues sí, al final como que esto surgió a mitad del libro, cuando ya estaban muchas de las historias ya escritas, nos planteamos como el que había que asignarle un valor que representase la cultura española o que representase a ellos de manera individual y un valor que nosotros hemos aprendido y que podemos aprender siguiendo sus historias y investigando sobre ellos, ¿no? A pesar de que soy consciente de que prácticamente todos se equivocaron a lo largo de su vida, todos se erraron, algunos incluso tuvieron juicios y fueron delincuentes en cierto modo y pagaron por ello y aparecieron en papeles de no sé qué, pero bueno, que no es una manera de blanquearlo. Cositas, sí, Andorra, papeles de Panamá, bueno, alguna cosita así suelta que se ve en el libro. Pero bueno, como queríamos evidentemente resaltar las cosas buenas, pues sí que nos propusimos el sacar una palabra que representase a ese artista, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el que me dices de Pedro Almodóvar, que es la generosidad, es porque una de las historias que se cuenta en el capítulo es la amistad que hizo con Chabela Vargas al final de su carrera y la implicación que tuvo en los últimos años de la carrera de ella, a nivel que le ayudó muchísimo a cumplir sueños, como actuar en el Teatro Olimpia, creo que es de París, que era una cosa que ella no había hecho, y Pedro viajó hasta allí, se llevó a todos sus amigos, estuvo de promoción para conseguir que se vendieran entradas, y me pareció como de una generosidad que pocas veces estamos acostumbrados a ver en este tipo de estrellas, ¿no? Y encontré como que era un adjetivo que por lo menos en ese momento le hacía justicia a Pedro, y lo mismo un poco con todos.
que sí que ha costado más y otros que no tanto, porque al final es eso, algunos se han equivocado más que otros, claro. que no todos gozan de la misma simpatía del público. Desde luego que no, eso es verdad. Bueno, y luego es súper importante que también recalquemos lo del tema de las ilustraciones que están hechas por Lobo Sánchez. ¿Por qué decidiste hacerlo de esta forma, con ilustraciones, y qué importancia tienen las ilustraciones en el libro? Pues mira, la verdad es que yo pienso que prácticamente toda, ¿no? O sea, es verdad que la intención es que fuese un 50-50, ¿sí? Pero creo que al final el resultado visual ha quedado tan bien. Es precioso. Sí, es como tan representativo que para mí es como lo más importante prácticamente del libro. Y pues ha sido un proceso bonito también, porque al haber hecho junto a Lobo Sánchez el trabajo bajo el mismo techo, ¿sí? Pues ha sido bonito como formar parte un poco de todo el proceso de creación suyo también, sobre todo de elección de fotografías, de recalcar qué momentos eran como tan importantes, eran más importantes o no. Entonces sí que nuestra intención era como que el texto y la imagen fuesen muy unidas, ¿no? Porque hay un montón de libros ilustrados que ves ahora y pues se nota que no está esa conexión. No está unido, por claro. Lo menos, claro, que lees una cosa y luego en la imagen estás viendo otra. Entonces nuestra intención era como que el trabajo fuese casi una piña y que fuese indispensable el uno sin el otro. No sé si lo hemos conseguido, ahora nosotros contentos estamos. Está chulísimo, a mí lo de las ilustraciones me parece que queda muy bien, además es verdad que es lo que tú dices, que hablas de cosas que estás viendo, o sea, está ilustrado. Y luego también tenemos el prólogo de Pilar Eyre. Sí. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Se lo propusiste? ¿Cómo fue? Pues mira, yo conozco a Pilar desde hace ya bastantes años, no te sé decir cuántos, pero más de 5 seguro. La entrevisté con uno de sus libros hace ya años y bueno, pues como que de repente tuvimos como mucha conexión, empezamos medio una amistad que se ha ido como construyendo a lo largo del tiempo. Entonces yo siempre que ella saca el libro la acabo viendo, voy a su casa, la entrevisto, nos llamamos de vez en cuando, nos contamos, nos felicitamos por los éxitos del uno del otro y entonces claro, pensando cuando ya teníamos casi terminado el libro, sí que queríamos incluir el prólogo, que hubiese sido una opción no hacerlo, tampoco hubiese pasado nada, pero nos parecía que era un valor añadido, sobre todo porque encontré en Pilar que era como la persona ideal, ¿no? O sea, al final ella ha vivido y ha conocido y seguramente ha entrevistado a todos los que forman, y si no a todos, a casi todos los que forman parte del libro, y era como, para nosotros era como muy especial que nosotros, por desgracia, no hemos podido vivir todas sus carreras. No, desde luego. Claro, y ella que sí que lo había hecho, nos parecía un valor añadido que alguien que los conocía tan de cerca, que los había visto evolucionar, que había estado en casa con la mayoría de ellos, avalase como el trabajo y las historias que habíamos contado, nos parecía que tenía como un plus, ¿no? Era como, bueno, mira, yo que no he podido vivir todo eso, claro, te lo estoy contando con lo mejor que puedo, pero alguien que sí que lo ha vivido y que lo ha tenido tan de cerca como ella está de acuerdo y conforme. Da como el visto bueno, hecho, ¿no? Claro. Exacto, sí. Vuestra madrina. Pues bueno, ya para ir terminando, dime por qué la gente debería leerse tu libro. ¿Qué le va a aportar y qué va, digamos, incluso a aprender con este libro? Pues no sé si es muy pretencioso, pero me gustaría... No. Tú dilo. ¿Lo digo? Me gustaría que la gente que leyese el libro hiciese como un ejercicio de honestidad, ¿no? Como un ejercicio de mirar hacia nosotros mismos, de saber valorarnos y sobre todo de respetarnos, ¿no? De que España ha sido muy importante, y ya no estoy hablando ni a nivel político ni a nivel de nada de eso, porque el libro no va de eso, a pesar de que es muy importante entender el contexto histórico para conocer la historia de todos los personajes, porque están todos marcados por la dictadura evidente y los padres muy condicionados con respecto a ello, pero bueno, es como dar el lugar al que España ha tenido en la cultura universal, ¿no? O sea, es que me parece impensable que en nuestro país tengamos referentes tan válidos y que han trabajado tanto y que se han partido la cara por defender unos valores de los que hoy en día podemos disfrutar, como son los valores feministas, los valores a favor del colectivo LGTB. Muchos de ellos empezaron a partirse la cara, por decirlo de alguna manera, antes de que lo hagamos nosotros, a pesar de que tenemos que seguir haciéndolo, ¿no? Entonces,
me da mucha rabia cuando muchas veces nos vamos a buscar referentes internacionales, fuera, ¿no? Claro. Sí, nos vamos a países anglosajones, a Estados Unidos, a Inglaterra, rescatamos los cantantes favoritos, los actores favoritos y nos parecen las mayores estrellas, ¿no? Que sí, que está muy bien y es genial, y yo soy el primero que a mí me encanta conocer no solamente la cultura nuestra, sino otra cultura y valorar incluso todas las carreras maravillosas que hay a lo largo de todo el mundo, ¿no? Pero teniendo unos referentes tan válidos como hemos tenido aquí, me da mucha pena que nos tengamos que ir fuera. Entonces, si a alguien les sirve el libro para reconciliarse un poco con lo que España ha sido o con la imagen de España que le ha tocado vivir durante una época, pues sería el mayor logro, la verdad. Pues yo creo que lo vas a conseguir. Así que, enhorabuena por el libro. Ojalá. Muchísimas gracias, de verdad. Pues muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti y nada, que ojalá guste y nada, y que si tenéis cualquier cosita me podéis buscar por las redes sociales para preguntarme lo que sea. Así que muchas gracias a ti y a Becia por el espacio, Raquel.